anteriores reuniones de los cuentistas hemos visto cómo durante el Siglo de Oro todo el mundo imitaba a la corte española y la corte española era bastante sobria. Iban todos vestidos de negro porque el negro era el color más elegante y todas las cortes intentaban imitarlos. Pero ahora vamos a pasar al siglo XVIII y nos vamos a ir a Francia. Vamos a viajar con nuestro barco pirata hasta la corte de Versalles, donde todo cambió. Durante el siglo XVIII, las riquezas que llegaban de América creaban un nuevo orden social. Este orden social se llamaría la burguesía. Recordad que hasta ahora podemos decir que estaban los nobles, el clero y la gente del pueblo. Pero los viajes con el Nuevo Mundo y el comercio hace que aparezca un montón de nuevos ricos y que estos nuevos ricos quieran imitar en todo a la nobleza. El siglo XVIII era una época obsesionada por la elegancia, por lo que en aquel momento se consideraba la estética barroca. El barroco es el arte del artificio, de la transformación estética de la realidad. Nunca las formas de vestir y los estilos de peinado de la gente fueron tan suntuosos, tan elaborados y tan artificiales. Si algo caracteriza ese siglo es la imagen de hombres y mujeres usando grandes pelucas. Pero, ¿de dónde vino la moda de usar pelucas? Pues lo vamos a ver. Vino de la necesidad personal del rey Luis XIV de Francia, también llamado el Rey Sol. Este rey acostumbraba a llevar zapatos de tacón que utilizaba para disimular un poco su corta estatura, porque alto, lo que se dice alto, no era. Así que empezó a calzar unos bonitos y historiados zapatos de tacón. Estaba tan orgulloso y le gustaban tanto sus zapatos de tacón que cualquiera que copiara sus modelos era condenado a pena de muerte. También introdujo los encajes venecianos, le gustaban mucho los encajes, sí, para adornar las mangas de las casacas. Pero lo que fue más característico y emblemático de su corte fue el uso generalizado de las pelucas masculinas. Pero ¿por qué? ¿Por qué empezó a usar pelucas? Pues esta es la historia. En 1647, cuando contaba 9 años, Luis XIV sufrió una enfermedad que muchos a lo mejor habéis pasado, la varicela. Su cuerpo y su cuero cabelludo se cubrieron de costras y los médicos decidieron, raparle y ponerle una peluca. Esta peluca la llevó durante cierto tiempo y se habituó así a su uso. Unos años más tarde, en julio de 1658, el joven rey padeció otra enfermedad que le causó unas fortísimas fiebres. Estas fiebres le causaron la pérdida de gran parte del cabello. Los médicos, preocupados, ya no sabían qué hacer, así que se plantearon administrarle antimonio, un remedio que era muy, muy tóxico y que se usaba en los casos más graves. El rey curó, pero como secuela le quedó una alopecia permanente, es decir, el rey se quedó calvo. Y claro, se quedó calvo en un momento en el que la moda era que los hombres llevaran largas cabelleras masculinas. Y estas largas cabelleras masculinas eran exhibidas como un signo de virilidad y de salud. Su imagen quedaba gravemente dañada. Así que la solución a la alopecia real fue ponerse una gran peluca, que sirvió a la vez de tarjeta de presentación de su poder. Un poder absoluto, porque era el rey que más mandaba, era el que mandaba en todo. Como él mismo decía, el Estado soy yo. Las pelucas que usaban eran largas y rizadas y bastante sobreelevadas en la zona alta de la cabeza, lo que también contribuía a realzar algo su menguada estatura. O sea, que entre los tacones y las pelucas, al final, era uno de los más altos. Se calculaba que el Rey Sol llegó a poseer más de 1000 pelucas. En el Palacio de Versalles, el rey tenía una estancia dedicada solo a estos complementos capilares, el gabinete de las pelucas.
Claro, como hemos dicho, para imitar al monarca, que era el que más mandaba, toda la corte comenzó a usar pelucas. También eso fue usado como argumento, como que, que llevar pelucas estaba en boga. El rey ya no usaba la peluca para esconder su calvicie, simplemente el rey iba a la moda. Esta moda empezó a extenderse por todas las cortes europeas. Como en el caso del monarca, la finalidad de las pelucas no era únicamente estética, sino que tenía una secreta función: encubrir las tiñas, los piojos y las alopecias. Males que debían ser bastante corrientes en aquel tiempo, porque entonces la gente no se duchaba tanto como ahora. De hecho, lo de bañarse estaba bastante mal visto, y dicen que Luis XIV solamente se bañaba por prescripción médica y que, por ejemplo, la cara se la limpiaba con un algodoncito, a veces con un poco de alcohol y a veces con un poco de saliva. Imaginaos la caspa y la suciedad del cuero cabelludo. Así que bueno, pues las pelucas venían muy bien, porque todo eso se tapaba. Eran tantas las enfermedades que se causaban, además supongo que también creadas por el uso permanente de estos complementos, que se puso de moda, para mitigar el picor de la cabeza, unos rascadores que introducían por debajo de la peluca y aliviar algo tan molesta sensación. El caso es que las largas pelucas elaboradas con cabello humano, crines de caballo y o pelo de cabra constituyeron una explosión de exhibición de peinados a cual más extravagante. Al principio, las pelucas eran de color natural, castañas, rubias, pero sobre 1715, Luis XV, que era el nieto de Luis XIV, comienza a extender el hábito de que fueran blancas o grises. El motivo era una cuestión de conservación. Las pelucas no se lavaban y constituían así un foco de infecciones, roñas y piojos. Por ese motivo, se las desinfectaba y empolvaba blanqueándolas con una composición de polvos especiales. Estos polvos estaban realizados a base de huesos de ternera y oveja triturados, serrín, almidón de arroz, talco y antimonio. Sí, el antimonio, eso que decimos que era tan tóxico. Se aprovechaba también para perfumar las pelucas, evitando así el olor desagradable derivado de su uso repetido. Ante la alta toxicidad de este preparado, los peluqueros que realizaban la operación de empolvado, que en aquella época al principio no eran peluqueros sino barberos, luego lo explicaremos, se cubrían la cara con una máscara o con un cono de papel grueso. Los barberos, además de cortar y peinar el cabello y la barba, venían practicando diversas operaciones quirúrgicas y extracciones dentales. Es decir, que además de arreglarte la barba, te ibas y te sacaban un diente si era necesario o te hacían una pequeña sangría. En 1745, una ley de Inglaterra les prohíbe estas prácticas y los autoriza solamente a cortar y arreglar los cabellos. Menos mal. Esto provoca la ruina de muchas barberías y la falta de trabajo para muchos barberos de Europa, ya que no solamente estas leyes se promulgaron en Francia, sino en otros países. Los barberos pronto se convirtieron en peluqueros, palabra que precisamente deriva de peluca y no de pelo. En 1770, el uso de pelucas se extendió también a las mujeres. A medida que los años pasaban, las pelucas femeninas eran cada vez más altas y más elaboradas, llegando a una complejidad increíble, especialmente en la corte francesa. Sin embargo, los altos peinados pronto produjeron algunos inconvenientes. Algunas damas sufrían daños en la zona de las sienes, que se les inflamaba por la presión de la peluca. También debían de ir con la cabeza inclinada dentro de los carruajes o al pasar por los dinteles de las puertas. Es conocida la anécdota de María Antonieta, que al salir del calabozo para ser guillotinada, se vio forzada a inclinar la cabeza, lo que se interpretó como una reverencia a la guardia republicana que la custodiaba. Las pelucas indicaban por su ornamentación la mayor o menor posición social de quien las usaba. La gente de fortuna podía pagar lógicamente diseñadores más caros y materiales más costosos. La condesa de Matignon, en Francia, le pagaba a su peluquero Boulard 24.000 libras al año para que le hiciera un nuevo diseño de peluca todos los días. Las pelucas masculinas eran generalmente blancas, pero las femeninas podían ser de todos los colores pastel, como rosa, violeta o azul. ¡Qué divertido!
Sobre la mitad del siglo, el nuevo rey de Francia, Luis XV, impone el estilo de las pelucas más pequeñas para los hombres y el riguroso empolvado blanco o preferentemente grisáceo. Los hombres también usan desde mediados del siglo una cola de caballo en la nuca, atada con una cinta. Estilo que se vuelve muy popular en todas las cortes. Las mujeres continuarán con sus estilos extravagantes hasta la llegada de la Revolución Francesa, donde todo lujo y la exuberancia quedan prácticamente anulados por las nuevas ideas republicanas. Tenemos que entender que a los republicanos no les hacía ninguna gracia parecerse a la nobleza, así que dejan de usar estas maravillosas pelucas. A partir de ahí, los peinados serán más clásicos, sencillos y volverá a usarse el pelo natural. Pero fijaos, como anécdota vamos a contar que las pelucas eran tan caras, que se puso de moda el robo de pelucas. Así, por ejemplo, existió un método típico para robar pelucas. Un hombre se disfrazaba de carnicero, que normalmente era muy alto, se disfrazaba de carnicero con una bandeja sobre la cabeza. Encima de esta bandeja iba un niño. Así, cuando pasaban al lado de una persona que llevaba peluca, el niño tiraba de la peluca y el carnicero salía corriendo. En ese momento, cuando la mujer o el hombre querían darse la vuelta, un compinche les interrumpía el paso para intentar ayudarles, y de esa manera el carnicero, el niño y la peluca podían desaparecer libremente. Y después de este programa lleno de pelucas, nos vamos hasta la siguiente clase virtual. Chao, cuentistas.